¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación con el maestro Pablo Iriart y un servidor Raúl Quintanilla. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, profesor. Buenas noches. Hoy tenemos un tema que yo considero apasionante. A ver. Mire, Italo Calvino decía, jamás será lo mismo la pasión que la coincidencia de egoísmos que es un matrimonio. Son dos cosas muy distintas. La pareja cruza historias y de repente hay roles que tratar de sacar adelante. O a veces hay verdaderas confrontaciones por personalidades grandiosas. Esta idea de la pareja como una completud, como un estado de complementación, ha sido difícil para muchos personajes grandiosos en la existencia. ¿Le puedo hacer Sí, claro. una acotación a su...? Sí. Admiro más, bueno, quisiera más el amor, pero admiro más la amistad que el amor, porque el amor exige sacrificio, la amistad no. Ese es mi comentario. El amor, y de esto creo que es lo maestro, que vamos a hablar. El amor es una carencia y la amistad es perdurar en la vejez. Sí, Eso. pero insisto, el amor exige sacrificio. Sacrificio y la amistad es entrega, maestro. Sí, sin esperar nada. Sin esperar nada, es absolutamente desinteresada. Sí, no es amistad. Pero vamos a tocar varios temas específicamente de mujeres que han sido tratadas de manera muy injusta por la historia. Y voy a empezar con un personaje de ellas. Un personaje grandioso, Mileva Marić, matemática serbia. Cuando Einstein recibe el premio Nobel, lo que hace es entregarle el monto del premio a Mileva Marić. Se lo da, le dice, esto es para ti, esto es tuyo. Mileva Marić fue la primera esposa de Albert Einstein, una brillantísima matemática. Ella es serbia, ella muere en el 48, es madre de los 3 hijos de Einstein. Hans Albert, que vive de maestro en Berkeley, en Estados Unidos. Sí. De Lizer, una niña que cuando la tienen, quién sabe qué confrontaciones hay y qué problemática de enfermedad, Lizer acaba siendo abandonada y dada en adopción, maestro, y no vuelven a saber de ella. Y el último hijo de Einstein, con diagnóstico de esquizofrenia, Mileva se encarga de proteger y de cuidar a este hombre del olvido terrible en el cual Einstein lo metió, pero Mileva era la gran cabeza, la gran matemática. Una declaración de Mileva dijo, estamos acabando un trabajo que le va a dar una gran fama a mi esposo. Así habló en plural. Sí. Los 4 trabajos seminales donde Einstein lanza la teoría de la relatividad y toda la matemática de esos trabajos es hecha por Mileva Marić. La teoría, que yo no tengo la menor idea que sea la teoría de Browning sobre el calor y las moléculas desordenadas. Suena padrísimo, ¿no, maestro? Mileva Marić, un gran personaje. Y usted me criticó la semana pasada a Rousseau, porque Rousseau dijo, abandonó a sus hijos. Einstein lo hizo peor. No, Einstein lo hizo peor. Peor, maestro. Lo hizo peor porque abandona a Mileva Marić, la deja con los hijos y el acuerdo de divorcio fue, si algún día ganas el premio Nobel por lo que hice, por lo que hicimos, pues dame el dinero. De acuerdo. Le dio el dinero. Se compró 2 edificios para vivir de la renta. Con eso vivió, pero se le fue todo en las medicinas y la cura para este hijo esquizofrénico del que usted hablaba. Sí, una maestro, gran mujer. Es Mientras el otro está en la cúspide de la historia, esa mujer no se le ha reconocido la grandeza de Mileva. La grandeza. El centro de Europa aplaude a Mileva Marić. Sí. Rumanía, Checoslovaquia, la Hungría. Ella es producto del Imperio Austrohúngaro. Ella tiene toda esa cultura de estudio. Es una gente profundísima. El acuerdo matrimonial que le pone Einstein a Mileva es indigno, maestro. Sí. Le dice, no puedes entrar a mi estudio y te saldrás en el momento en que yo diga. Me tienes que dar de comer 4 veces al día. No puedes hablar cuando yo esté descansando y fumando. No puedes, o sea, le pone como 15 condiciones brutales a una mujer que padecía artritis congénita. Por eso cojeaba de su pierna derecha. Sí. Pero la naturaleza científica de Mileva Marić fue verdaderamente grandiosa y vive haciendo grandes matemáticas, aunque no puede con la depresión por la tristeza o el sentido dramático que le tocó en la existencia. Grandes mujeres que no han sido reconocidas, que no han sido por la historia. Porque la historia es muy machista. Bueno, écheme otra. Yo quería hablar de Julia Donda, la mujer siria
de Séptimo Severo, que crea una dinastía, pero nos llevaríamos mucho tiempo. Voy a algo La dejamos más. para otro programa. La dejamos para otro. Julia Domna es siria, casada con Séptimo Severo, que era del norte de África, era libio. Era libio, es el sí. primer emperador no romano. Una historia maravillosa de una gran mujer que no hay una estatua de ella en Roma porque es mujer y era cruel. Sí, claro. Y los se hombres que decía sí pueden ser crueles. Que los dioses estaban en contra de ella. Era simplemente la cultura machista, ¡Qué misógina. gran mujer! Sí. Otra gran Pero mujer. crea la quinta dinastía. Pero la con un crea ella. desenlace trágico. Sus dos hijos, Geta y Caracalla, los hijos de Séptimo Severo, llegan los hacen Césares de niño y después Qué Augusto. pena, Augusto es el emperador. El César es el que va a ser emperador. Y Caracalla mata a Geta. Y Caracalla se queda con el poder y todavía hoy en Roma tenemos las termas de Caracalla. Las termas. Donde cantaron, creo que por última vez, los tres tenores. Se puede Ahí encontrar en canta YouTube. el Nessun Dorma Pavarotti. Sí. Pavarotti, Carreras y el español mexicano Plácido Domingo. Bueno, pero hay una mujer, yo le quería comentar, Sí. una mujer muy instruida, pero que nadie habla de ella en la historia, la mujer de Churchill, Clementina. Era grandiosa, era el puente entre Churchill y la sociedad. Entre la sociedad y aplacaba a Montgomery, aplacaba a todos. Y le tiene una carta brevísima, que yo la traje, le hace una carta personal a su marido para no importunarlo. Yo la quiero leer, profesor, porque es muy breve y nos da el tamaño, La señora era notable, era una gran política, una Brevísima. gran gestionadora. Está en el libro de Max Hastings, que es La Guerra de Churchill. La Guerra de Dice, Churchill, sí. Querido Winston, uno de los hombres de tu entorno, un amigo devoto, ha venido a verme y me ha dicho que corres el riesgo de resultar desagradable en general a tus colegas y subordinados debido a tus modales rudamente sarcásticos y despóticos. Mi querido Winston, debo confesar que yo misma he notado un deterioro de tus modales, que no eres tan amable como solías. Tú eres el que da las órdenes y si éstas no se cumplen correctamente, puedes echar a la calle a todo mundo, a excepción del rey, del obispo de Canterbury y al speaker de la Cámara. Por consiguiente, como tienes un poder tan terrible, deberías conjugar la urbanidad, la amabilidad y, si te es posible, una serenidad olímpica. No puedo soportar que las personas que sirven al país y que te sirven a ti no te amen tanto como te admiran y te respetan. Además, no obtendrás los mejores resultados por medio de la irascibilidad y la grosería. Guardarán hacia ti animosidad o una mentalidad de esclavo. Y la rebelión en tiempos de guerra está fuera de todo lugar. Por favor, disculpa a tu devota, atenta y amantísima Clemen. No, ¿Qué carta? mire, Es histórica esta carta, por eso la traje aquí al programa. Esta profesor. mujer tuvo la enorme inteligencia de saber detectar no las debilidades de un ser humano, sino las grandezas descompuestas de su señor esposo. Cuando este hombre pierde las elecciones después de la guerra, porque él tenía un problema, él era un hombre guerrero, como político tuvo fallas desastrosas, él siente, en su manera narcisista de ver la existencia, que los ingleses no lo amaban. Clementina para un regaño que le hace Churchill a uno de sus sirvientes y le dice, última vez, porque empiezo a cansarme. ¿Qué hace Clementina? Le dice a Churchill, vamos a ir a ver una puesta en escena. Y dice, ¿de quién vamos a ver la puesta en escena? De Bernard Shaw, que era un gran enemigo de Churchill. Yo no puedo ver a ese señor y no sé cuántas cosas más. Lo lleva y el señor protesta y Clementina dice, si sigues protestando, yo te dejo solo en el teatro. Entonces el señor se da cuenta, tenía un límite. ¿Sí? Cuando llegan al palco y ve la obra de Bernard Shaw, él dice, está divertida la obrita, ¿no? Se despreciaban mucho Shaw y Churchill. Llega el momento de los bravos y los aplausos, el actor principal para los aplausos y dice, antes de cualquier cosa, aplaudamos a una persona que salvó a Inglaterra. Y la gente se para a aplaudirle a Churchill. Y Churchill voltea con su esposa y su esposa lo ve como diciéndole, estúpido, esto es la realidad. Lo demás es tu narcisismo, tu paranoia y tu falta de comprensión. No, o sea, era una tipaza, maestro. Una gran mujer. Y Churchill, quizá uno de los personajes del siglo XX, quizá el mayor,
pero, como usted dice, cometió unos errores políticos enormes. Abrumadores. Ahora, cuando perdió las elecciones, él, y perdón que nos desviemos 2 minutos del tema, él, con Atl, él sigue teniendo un poder político enorme y él es el causante de la partición de la India y Pakistán. Sí, hombre, Él es el causante de lo que hasta el día de hoy tenemos, la amenaza nuclear, una de las amenazas nucleares más grandes que permanece con y sin Guerra Fría. Hay libros que plantean esto de Churchill, pero qué interesante la posición de la mujer en la vida de Churchill. La única mujer que verdaderamente lo ama profundamente fue la nana, la que lo cuidó desamparado de niño. Él decía, yo amo a mi madre a la distancia. No se veían. A su madre. Sí, y tenía una amante oculta. No me digas. Sí, pero algún día eso sí, yo no lo sabía. Rápidamente voy a tocar otra mujer injustamente tratada, superior, creo, a la figura que le eclipsó. Camille Claudel, la amante de Rodin. ¿Sí? Rodin la conoce a los 17 años, es su modelo. Camille es una mujer inteligentísima, brillantísima. Sus padres son católicos duros. El único ser humano, el único hombre que la apoya en la existencia es su padre, Louis Prosper, un burócrata medio masón, un hombre que se dio cuenta de la sensibilidad de su hija. El hermano de Camille se llamaba Paul Claudel, el gran poeta, fervoroso católico. La atacaron, le hicieron pedazos por los amores que tiene con Rodin. Rodin misteriosamente se reinventa cuando se encuentra con Camille, empieza a hacer cosas diferentes. Una obra de teatro sobre Camille Claudel aquí en México. ¿Usted la dirigió, no? Déjeme decirle, ese texto es de Hugo Iriart, pero Ibsen escribe una obra Cuando despertemos los muertos, que son los amores de Rodin y los amores de Camille. ¿Dónde acaba Camille? En un manicomio, maestro. Sí. 30 años. ¿Cuándo muere Camille? En 43, en el siglo XX, o sea, nos queda muy cerca. Sí. Muere de inanición en un manicomio. Y en el 80 los franceses le hacen una gran exhibición y ahí se disculpan de haber tratado a ese genio de esa manera. Perdón, maestro, lo interrumpí. Pero muere de amor también, ¿no? Ella murió terriblemente enamorada de Rodin y algunas de las obras de Rodin son suyas. En el Museo Rodin no hay una obra de Camille Claudel, en París. Y hay dos. ¿O será que yo no la vi? Mire, pero sí tiene obra. La Grieta, que es un ejemplo de una fractura interna, es una escultura que uno siente el dolor de esa mujer, se llama La Grieta, y otro que se llama La Edad Abandonada, que es un hombre que está protegiendo a una anciana y una mujer joven implorando. Realmente se dice que murió de amor. Que el amor la trastocó, pero lo que sí es que era un ser humano psicológicamente inestable, psicológicamente débil frente a un búfalo muy mayor de vanidad que ya estaba hecho, claro, que era Augusto Rodin, maestro. Sí, pero parte de su obra fue apropiada por Rodin. Y de aquí voy a otro personaje, Goethe. Goethe, el grandioso maestro. Sí, tiene el libro, bueno, usted como hombre de teatro sabe mucho más de esto que yo, pero hay una anécdota contada muy bien por Claudio Magris en el Danubio. Algún día platicaremos de toda la cultura del Danubio. No, maestro, y Magris es verdaderamente maravilloso. Y cuenta que Goethe, en el gran compendio, el gran libro de poemas, el Diván, gran parte de la poesía, de los poemas románticos más bellos, son de Marianne. Marianne, que es a la vez es su mujer, es personaje, es Aleika, es personaje, sí, pero los escribió ella. Y esto se vino a saber mucho después, porque ella le comenta a un filólogo, Hermann Green, y le manda sus cartas de amor y las cartas con sus poemas que le entrega a Goethe. Y Goethe las compendia en el Diván, quizá uno de los libros, más maravillosos que puede existir. De la literatura romántica, de la poesía romántica. Y ella se los entrega a Goethe. Y Goethe se los firma como él. Hay quienes lo defienden. Dice Magris, bueno, en el amor es muy difícil saber qué es tuyo y qué es mío. Y otro después, Gabriel García Márquez, dice, bueno, la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita. Pero sí quiero decir una cosa en contra de Magris. En el amor es muy difícil
Porque 1 más 1 no son 2, o se es 1 o se es nada, decía Villaurrutia. Pero en el arte, la sensación de exclusividad es lo que te mueve en la existencia. Están justificando a uno de los grandes de la historia, que era Goethe. Eso es lo que hace. Historias como esas hemos tenido, historia como esas seguiremos siendo testigos. El amor no es más que una cólera secreta, decía Villaurrutia, y es una de las razones por las cuales crear a veces es un misterio, maestro. Muchísimas gracias, mi querido maestro. Gracias a usted, profesor. Nos veremos en la próxima, aquí en este espacio de conversación llamado Punto de Fuga. Que la pasen muy bien.